Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 10 de febrero del año 2020. Vamos con los saludos entonces para Carmen Benamendi, que está tomando posición en la silla, recién llegada. ¿Qué tal, Carmen? Con un mate aquí esperándome también. El mate que te ofrece Martín Couto, al lado. Sí, exactamente. Bueno, Gracias. ¿van a compartir el mate? Sí, en general trato de cebar a quien lo acepte, quien no esté para el café. Bueno, saludo para Martín también. Muy buenos días. Saludo al otro Martín de la mesa de hoy, Martín Bueno, que ya estuvo con nosotros el lunes pasado. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Lo ubican, ¿no? 3 o 4 datos de él. Abogado especializado en tecnologías de la información, docente universitario en Derecho Informático, exedil por Montevideo en el Partido Colorado. Pero ahora ahí, indefinido en el espectro político. Independiente. Independiente. Y Pablo Carrasco. Buen día, ¿cómo andan? ¿Definido? Sí, claramente. Totalmente definido. Sí. Por ejemplo. ¿Multicolor? No sos multicolor. No, justamente. Soy Unicolor. monocromático. Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El Partido Nacional evalúa cómo abordará formalmente el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, conocido el viernes, a propósito de los audios en los que se escucha al exintendente de Colonia, Carlos Moreira, sugerirle a una edila blanca que podría acceder a su pedido de renovación de una pasantía para una tercera persona a cambio de mantener relaciones sexuales. Según este dictamen de la JUTEP, Moreira, pero también la edila, María José García, violaron los principios de interés público, probidad e imparcialidad establecidos en el decreto 30/003, que orienta el comportamiento de los funcionarios públicos y que está reglamentado en la ley 17.060. Además, el informe, firmado por Ricardo Gil Iribarne y Matilde Rodríguez Larreta, señala que los dos jerarcas incumplieron la prohibición establecida en el artículo 31 del mencionado decreto, que abarca la solicitud de favores, promesas u otras ventajas para sí o para terceros, sin que la disposición exija que lo solicitado haya sido efectivamente concedido. Va más allá, el texto, con respecto a las pasantías, señala, a partir de la información que solicitó y recibió, que en lo referente a prórrogas no se verifica el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la propia Intendencia. Por la vía de las prórrogas de las pasantías se contradice el espíritu del Plan Departamental de Primera Experiencia Laboral y el declarado objetivo de que ese plan sea un disparador hacia la inserción definitiva en el mercado laboral. Recuerden, Moreira renunció a la Intendencia de Colonia el viernes pasado para postularse a la reelección. El martes había sido proclamado por la Convención Departamental del Partido Nacional como uno de los 3 candidatos que llevará ese lema, y unas horas antes, a pedido de la fiscal del caso, la justicia penal había archivado la causa sobre los audios. Pablo, ¿tú querías empezar con este tema? Sí, pues me parece un caso interesante en el sentido de que es un episodio que podríamos haber agarrado y dicho esto es una desprolijidad, o podemos armar toda esta parafernalia, digamos, y como para mí fue muy de aprendizaje ver los funcionamientos que tenemos los uruguayos detrás de estas cosas. Es decir, para mí como empresario que tiene relación con sus empleados de una manera directa y franca, y que si el empleado no cumple, se tiene que ir y todo demás. Acá en el Estado, donde es casi imposible de sacar a alguien que está ejerciendo una función pública y donde tampoco tienen opinión, salvo cuando votan los usuarios de los servicios, en este caso las intendencias, y cuando las intendencias hacen cosas que no tienen que hacer, como ponerse a promover la vida laboral de las personas y todo eso, se genera alrededor de eso toda una maraña jurídica que sustituye eso y que es realmente absurda, ¿no? En este caso lo que está pasando es que para esa actividad que no se justifica de la Intendencia, existe una serie de reglamentos. Nosotros estamos como
como país, primero tenemos la Constitución, ¿no? Nuestro contrato social, las leyes, y después una cantidad de decretos que son los que están metidos aquí, que son buenas intenciones, que son algo que saludos a la bandera, que todo el mundo ignora, y que en este caso, como nadie lee nada, como estamos todos, nadie, me incluyo, ¿no? Y estamos con los titulares y las redes, no nos damos cuenta de que esto realmente está bastante vacío de contenido, porque cuando vas exactamente a lo que fue violado, ¿no? Ya la palabra violado ya te predispone a una falta grave, porque la JUTEP así lo hace. La JUTEP además es el organismo que evalúa esa otra parte de los decretos vacíos de contenido, que yo ya lo he dicho acá, me parece un absurdo su existencia, porque o estás en la ley o estás fuera de la ley, pero después esa otra interpretación que la pueden hacer personas que yo no sé si coincido y no coincido con su escala de valores, me parece un invento, pero no importa. Pero la violación acá es un decreto 30003. Disculpe, doctor. Sí, tenés un abogado al lado. Sí, ojo. Por eso, estoy cuidándome. Y el artículo 9, que parece que es uno de los más importantes, se los leo, porque dice: lo que se viola acá es: el interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe, en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos. Eso fue lo que fue violado, que parece un capítulo del Principito, ¿no? Parece una página de Paulo Coelho. Entonces, además, se viola el artículo 11, que es probidad, que no les voy a ahorrar leérselos, legalidad y obediencia, que les voy a ahorrar leérselos, e imparcialidad. Entonces, eso es lo que hizo Moreira, violar este artículo, y lo que hizo la señora esta fue el 31, que es bastante más concreto: prohíbese a los funcionarios públicos solicitar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas directas o indirectamente para sí o para terceros. Entonces, lo que yo siento es de que después de esto, cuando vas a la sustancia y llegás a la ley que violaste, decís: pero esa ley la debemos estar violando todos los empleados públicos sin solución de continuidad, porque digamos es un deseo de tanta moral que no existe. Y entonces creo que sí hay, después armado arriba de eso, bueno, la fuerza de las palabras, ¿no? Violación, una moralina que flota, y una serie de cosas que me parecen que son lo que verdaderamente está detrás de esto. Bueno, a partir del planteo de Pablo, los escucho a los demás, pero señalo al pasar que llama la atención que el informe de la JUTEP no se centra solo en Moreira, ¿no? Sí. Y García también. Le carga responsabilidad también a la edila, a la otra parte de esa comunicación telefónica, ¿no? Por esto que decía Pablo de la solicitud. Uh-huh. Pero creo que el informe de la JUTEP es interesante porque retoma la diferencia entre las cuestiones de ética pública y, por ejemplo, la posibilidad de encontrar un delito penal, y plantea, responde por qué su cometido es distinto que el del sistema de justicia. Dice muy concretamente que no se sabe con qué criterios en la Intendencia de Colonia el intendente Moreira renueva pasantías. Es decir, eso es un problema. Si desde el Estado nacional o departamental se toman decisiones y nadie puede reconstruir los fundamentos mínimamente de esas decisiones además que la propia normativa departamental establece cómo se deben tomar, es decir, no cumple ni siquiera con la normativa que plantea el reglamento de las pasantías, sí. El propio reglamento que impone el intendente Moreira a través de la Junta Departamental, creo que es un decreto departamental, es el que no cumple el intendente Moreira, y eso lo deja claramente establecido el informe de la JUTEP. Es decir, pueden hacerse comentarios sobre la índole o la posibilidad de demostrar o no las irregularidades en función de
cuando se lee la normativa, digamos, pero se identifican irregularidades que además la discrecionalidad en dar ni más ni menos que cargos públicos por la vía de pasantía abre la puerta a un abanico, entre otras cosas, por ejemplo, de posibles abusos, abuso de poder, abuso de autoridad, abuso sexual. Entonces, ¿dónde empieza todo este problema? En que en realidad, por ejemplo, no se sabe cómo se resuelve y cómo se otorgaron las pasantías y se renuevan las pasantías, es lo que dice la JUTEP, en función de lo que puede comprobar. De hecho, plantea, bueno, no se sabe de cuándo son los audios, pero tomando lo dicho por el propio Moreira, le aplica este decreto de 2003 y no una ley posterior. Quiero rescatar porque esto no se trata de una disputa tonta entre partidos políticos, la actitud de las jóvenes del Partido Nacional. Las 3 jóvenes de 3 agrupaciones que levantaron su voz diciendo que esto es inaceptable para su partido, que no lo comparten y que quieren discutir estas formas de hacer tan naturalizadas. Yo creo que ahí, en esas jóvenes, el Partido Nacional tiene un enorme y maravilloso camino por recorrer para resolver algunas cosas que tienen que ver con esto de observar todo el tiempo qué es lo que se hace con lo público. Sí, pero vuelvo a lo que decía, hemos puesto mucho énfasis en la forma como Moreira maneja ese diálogo y esa oferta o esa propuesta indecente, entre comillas, que le hace a la edila. Pero en realidad todo empieza con la edila pidiendo, de manera evidentemente irregular, la renovación de una pasantía, ¿no? Yo creo que todo empieza con la renovación irregular de las pasantías. Bueno, ahí está. O que empieza con el hecho de que, por lo visto, las pasantías podían renovarse de manera irregular, claro, ¿no? Que la JUTEP dice que se renovaron de manera irregular. Creo que ahí, si un jerarca abre esa puerta, después aparecen las solicitudes. Carmen, ¿tú? Sí, yo creo que primero me importa señalar y fortalecer el rol que puede tener un organismo como la JUTEP. O sea, primero eso, un organismo que tiene un cometido de realmente, como se plantea claramente, está escrito así en su propia página, de ser un órgano autónomo encargado de propiciar políticas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la acción del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, etcétera, ¿no? Es decir, hay un organismo público responsable que desde mi perspectiva debería de fortalecerse en el más amplio sentido, es decir, la opinión de la JUTEP, si bien no tiene carácter vinculante en la medida que aquí quien resuelve cuando hay la aparición de un delito es la justicia, es muy importante como que jerarquicemos también en el debate el rol de una junta de transparencia. Creo que hay 2 temas colocados fuertes en este debate. Uno, que plantea Martín, de esos límites entre la ética y la aplicación y el delito. Hay múltiples conductas que son antiéticas y sin embargo no son objeto de sanción punitiva. Y sin embargo son, desde el punto de vista ético, condenables. Entonces, yo creo que estamos acá frente a un uso abusivo del poder por parte de Moreira, abusivo del poder en lo de las pasantías y también en el modo en que luego condiciona frente a una solicitud que comparto lo que dice Emiliano y por lo tanto me parece adecuada también la resolución de la Junta de Transparencia. También hay una funcionaria que utiliza un mecanismo no formal para lograr una extensión de pasantías a través de una llamada telefónica con alguien con el que ya tuvo un vínculo. Por lo tanto, ahí también me parece que la JUTEP hace una resolución que me parece correcta, que es la otra cuestión que me importa señalar. La utilización, una vez más, no solo por Moreira, sino extendida como práctica abusiva del uso de ejercicio del poder, de la apropiación de la sexualidad de las mujeres para tratar de lograr, a través de un intercambio de tipo sexual, una consolidación de un hecho de poder abusivo. Entonces aquí, el hecho de poder abusivo, yo tengo el resorte que me escapo a toda la normativa para poder tener las pasantías y además utilizo una cuestión que es el tratar de obtener con, sea broma, no sea broma, hay una normativa muy clara en esto y hay, por suerte, desde el año 2008, por suerte no, porque trabajamos mucho para que existiera en la Comisión Tripartita del Ministerio de Trabajo con empresarios, trabajadores y Instituto Nacional de las Mujeres, representantes del gobierno, del Ministerio de Trabajo, representantes de las empresas, trabajadores, para que existiera una ley de acoso sexual laboral. Aquí hay, una vez más, una utilización, yo digo, me parece demostrada, de un mecanismo
que me parece realmente que no es de principito, precisamente, el mecanismo de utilizar Ahí la le está sexualidad. contestando a Pablo. Sí, porque me parece que no es baladí lo que estamos hablando, es muy serio lo que estamos hablando. Hay un uso abusivo de poder por parte de un funcionario público y utilizando un mecanismo también de intento de apropiación, en este caso de la sexualidad de las mujeres. Llegamos ahora al turno del abogado, aunque no especializado en estos asuntos. No, para nada. Pero bueno, a ver, a mí me parece que como todos los temas se mezclan un montón de situaciones. Pablo inició con un análisis mucho más ideológico de fondo, que es al nivel que llega nuestro país en regulaciones y a determinar todo, que creo que es una discusión válida y de fondo, pero que no hace la coyuntura. Sí, seguramente puede ser causa de muchas cosas, pero no hace la coyuntura de este asunto en concreto ahora. Y todo el tema de quién juzga la ética y cómo se juzga la ética es muy complejo. Tener un organismo que juzga ética es una discusión de fondo también muy compleja, ¿tá? Yo creo que la JUTEP es necesaria que exista, ha estado en un rol bastante simbólico hasta hace muy poco tiempo y sale del rol simbólico por necesidades políticas partidarias. Entonces, es medio complejo. La JUTEP toma, diríamos, envergadura cuando los partidos políticos y todo el ecosistema de prensa le empieza a dar importancia a lo que dice la JUTEP. Yo creo que va un poco por ahí. Pero bueno, en el caso concreto, creo que acá hay dos temas que están arriba de la mesa. Uno, la nueva demostración que en el interior, en particular, en los departamentos del interior, los intendentes, no importa el partido político, en general se comportan como sheriff, donde todo pasa por el intendente. El intendente da, el intendente saca. Y eso, cuentos de eso tenemos de todos los partidos en todos los departamentos. Este es un caso más que claramente pasa a la exposición pública masiva por el calibre del caso, que obviamente desde una visión mínimamente razonable es horrible todo lo que pasó. Las cosas que se dijeron, cómo se dijeron, es todo horrible. No llegó a ser un delito, parecería. Bien, no es un delito. Pero no es un tema que yo creo que de Moreira, es cómo se manejan las intendencias en términos generales en el interior. Y el otro tema creo que lo que está pasando y va a seguir pasando y tiene que ver, por ejemplo, con el posicionamiento de Beatriz Argimón y de algunos jóvenes blancos, es una lucha cultural. Porque a veces los que somos muy montevideanos creemos que todo se ve desde la óptica montevideana. Entonces creemos que lo que hizo Moreira fue horrible. Ahora, seguramente en Colonia, lo que hizo Moreira, o todo el episodio, no fue tan horrible. Y seguramente Moreira tenga el apoyo popular. Y seguramente pueda juntar muchísimos votos y hasta ganar y la elección departamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay como una batalla cultural. Desde Montevideo se quiere avanzar en ciertos estatus culturales nuevos y en la jurisdicción de Moreira lo que hizo no es condenado. Generalmente, o sea, es algo que me parece que es muy obvio. Y mayoritariamente condenado. Exactamente. Diría, ¿no? Está bien, no es mayoritariamente condenado y es por eso que en el Partido Nacional se abrirán dos patas. Una que, bueno, este hombre, si lo apoya el soberano, que siga adelante, y otro que dice, no, culturalmente tenemos que empezar a cambiar, por lo cual hay que darle el brazo a torcer. Y ahí creo que es el lío que tiene el Partido Nacional, sobre todo. Sí, es un lío político amplio porque recordemos cómo el Frente Amplio de Colonia ha tomado este asunto, ¿no? Como una bandera. No ha logrado, por ejemplo, que se tratara en la Junta Departamental y eso lo denuncia. Sí, por falta de quórum de los ediles del Partido Nacional. O sea, hay un debate que ha planteado el Frente Amplio y después hay una discusión adentro del Partido Nacional que tiene nada menos que a la actual presidenta del directorio, a Beatriz Argimón, como abanderada, ¿no? Futura vicepresidenta de la República. Ella sostiene que el Partido Nacional no debería permitir que Moreira, con conductas como esa, fuera candidato por el lema, fuera candidato a la intendencia otra vez, ¿no? Ahí está en este momento el tema. Y Moreira, Moreira espera a ver si el directorio trata o no trata. Beatriz Argimón está sumando algunos apoyos a su postura, es como una negociación que viene llevando a cabo. Todo indica que por ahora es minoritaria esa posición en el directorio, ¿no? Sí, Pablo, sí. Carmen, ¿quién va primero? No sé. No, por favor. No, yo la mención que hice al principito, me acordé mucho también me vino a la cabeza esto de que lo esencial es invisible a los ojos, como de las frases que me quedaron más marcadas en la vida de esa lectura, ¿no?
Y en realidad aquí hay una cuestión que me parece central y que comparto totalmente el análisis que hacía recién Martín, el otro Martín. Martín, en el sentido de que hay una batalla cultural que es cómo la concepción y la conceptualización en el mundo de los derechos humanos ha ampliado el campo de la ética. La ética no está circunscrita a la cosa pública estrictamente, sino que la cosa pública, en la medida, de la misma manera que los derechos humanos han habilitado que se ingrese a las casas cuando hay situaciones de violación a los derechos humanos en las casas por violencia, por abuso, de la misma manera que los derechos humanos horadan ese límite entre lo público y lo privado, creo que aquí esto obliga a que el sistema político en su conjunto, y ahí creo realmente que ojalá contribuyamos a fortalecer las posturas de quienes efectivamente quieren que esto sea aplicable de manera, porque la sanción partidaria también es una cuestión cultural poderosa. Si esto pasa y aquí queda impune, estoy contribuyendo a una cultura donde esto lo que pasa, y además hay todo un debate que yo lo he seguido mucho, que tiene que ver con esto, hay cosas que son de su vida privada y cosas no, aquí, cuando tú estás en la función pública, cuenta tu vida privada, y bueno, y me parece que es muy importante cuando estás en la función pública no hacer este uso para todos, ¿verdad? No estén en lo público o en lo privado, digo, pero especialmente cuando tú vas a representar, no podés tener un ejercicio abusivo del poder, no lo puedes tener. Sí, primero esto pasa porque, como decía Martín, tú, a mi derecha, es que porque esto que las intendencias se han vuelto republiquetas y entonces la primera pregunta es ¿qué hace la Intendencia de Colonia con un programa de pasantías que da la discrecionalidad, palabra que dijo Martín, a alguien para decir sí o no, bajar el dedo, subirle el dedo? ¿No? ¿Qué hace haciendo eso primero? Porque esto como las amígdalas, ¿viste? Como no te sacaste las amígdalas, ahora tenés gripe. Entonces, si lo vamos a sacar las amígdalas... Es una forma interesante de argumentar el achicamiento del Estado. Claro, somos obsesivos. Por ese criterio debería haber estado. Obsesivos con limitar el poder. Nosotros somos obsesivos con limitar el poder. Eso primero, ese es el contexto, ¿no? Y después, ¿quién juzga la ética? Y yo te hago un ranking de quién juzga la ética. Cuanto más íntimo es el problema, porque esto no nos olvidemos que es una conversación privada sacada a la luz. Esto no es un decreto, esto no está escrito. Cuanto más privado es o más ético o se fue de el último es la ley, después le seguirá la JUTEP, que yo la sacaría, pero creada por ley. Después, sí, por supuesto, todo se puede crear por ley. Después en todo caso el partido, porque ahí el partido tiene una cierta intimidad, se supone que está gente con los mismos valores. A ese yo le concedería el derecho de decir, no, en este grupo, como te echan de Facebook, viste, que vas a una página y pones una cosa y te echan, bueno. Y por último, es el usuario, que ese sí es el que tiene el que tiene la última palabra. Entonces, en este innecesario problema, además tenemos un señor que es un adolescente, ¿no? Me encantaría decir un pelotudo, pero claro, pero lo acabas de decir. Mi hijo, a la edad que tenés, en política tenés que hacer voto de alcohol, de mujeres, por eso no soy político, ¿no? Y en las empresas privadas está prohibido meterse absolutamente con una sería, en una empresa privada sería tremendo lío. Trabajo. Entonces, pero en política debería. Tenés que tener cuidado con lo que hablas por teléfono. Exacto, por ejemplo. Entonces, yo lo que en el hecho que para mí ya es del ámbito del Partido Nacional, te digo con total honestidad, para el Partido Nacional, si no existiera todo este mundo de lo políticamente correcto, para el Partido Nacional debería ser gravísimo lo que hizo esta mujer. Debería ser expulsada. Mirá por dónde lo planteas. Debería ser expulsada en el acto porque fue contra el propio partido 10 días antes de las elecciones, manipulando un audio y hundiendo a un compañero en una historia truculenta vinculada a su rival, una cosa que ese tenía que haber salido expreso y después discutimos lo de Moreira, ¿tá? Entonces tuvo que ser mucho más grave esa conversación que lo demás. Y después, por último, y cierro, el tema que el Partido Nacional tiene ahora, que si yo te digo, llegás al usuario, ¿no? Es que la convención departamental, la que resolvió, sí. La convención
acaba de ser nombrada, supongo que las internas, ¿no? Sí, salió de las elecciones. Flamante, 5 votos, correcto. 30 y 30, ¿no? Flamante, ¿no? Representación popular flamante, a 60 estrenar. Y la primera cosa que resuelve es, en esa evaluación, que algunos lo ven como abuso sexual y otros lo ven como una boludez de Moreira, el pueblo dice, no, vamos arriba, eso no me cambia, y estamos desde arriba torciéndole el brazo a esos. La conclusión es, si quieren sacarla, que sería legítimo, es: los de Colonia son idiotas. Pero no podemos decir los de Colonia no van a opinar y le vamos a torcer el brazo. Sí, hay un detalle formal además, y es que según la Constitución, la convención departamental del partido, de cada partido, Es quien designa. tiene el derecho a designar a los candidatos, ¿no? Entonces, ¿puede el directorio del partido pasar por arriba de una disposición que está en la Constitución, ¿no? La ¿Y convención. qué es lo que va a hacer entonces el director? Por del eso, partido? Puede no No, autorizar quiero decir, el uso del lema. apelando El a directorio que- del Partido Nacional es Claro, quien autoriza el uso del lema en Por eso, cualquier lista. algo autoriza. Porque... Claro, Claro. y sí, porque si no... Puede Sí. decir que no. Yo, la verdad es que creo que a mí hay cosas de cómo se está tratando esto que me preocupan. Primero, que recuerdo cómo se presionó desde medios de comunicación, desde la oposición, al Frente Amplio, con cómo resolvía algunas cuestiones éticas, ¿no? Incluso se habla del tiempo que demoró en resolver. Yo sigo insistiendo que resolvió más o menos, entre otras cosas porque demoró, pero es el partido que ha resuelto mejor. Estás hablando del caso Sendic. Del caso en Sendic y particular. otro, claro, Lo que resolvió- también lo tuvo. resolvió Sendic. Entonces, no, lo resolvió el Sendic. Frente Amplio. La verdad es que me parece tan negativo y preocupante el precedente de que un partido esté por asumir el gobierno y la forma en que procesa una denuncia de este tipo es cuestionando a la Junta de Transparencia y Ética Pública, me parece extremadamente problemático. De hecho, ya hay noticias sobre el cambio de autoridades, que no estaría mal, pero mezclado con este cuestionamiento a la JUTEP y esta cosa, ¿no te parece que los peores son, en primer lugar, la denunciante? Esa es la primera que hay que expulsar. Y en segundo lugar, la JUTEP. Yo lo que digo es que el precedente del Partido Nacional es que como mucho apercibe. Digo porque se han encontrado irregularidades de intendente del interior y no solo que no se combatió eso, sino que no pasó nada. El Partido Nacional a nivel nacional se lavó las manos, salvo cuando estaba a pocos días de una elección, pero ahora va a tener que confirmar si lo hizo por la elección o lo hizo porque realmente cree en lo que hizo. Y el Partido Nacional a nivel departamental encubrió al punto de no dar quórum, siendo mayoría en un órgano tan importante como la Junta Departamental, no dar quórum para tratar este tema. Para mí los problemas graves y serios es cómo el Partido Nacional trata estos temas, un posible cuestionamiento de la Junta de Transparencia justo cuando van a asumir el gobierno y tienen que prepararse para ser extremadamente controlados, y por último estarían demostrando una enorme hipocresía y juego electorero que tienen con la ética si actúan de esta manera después de haberle exigido al Frente Amplio, y por suerte se lo exigieron, está bien que se lo exijan, todo lo que se le exigió con Perdón, casos de ética. ¿quién criticó a la JUTEP? Además de mí. No, hay varios cuestionamientos a la JUTEC en las últimas Ahora, por semanas, este episodio. provenientes del Partido Nacional. Por ejemplo, se ha destacado la crítica del intendente o el ex intendente de Cerro Largo, ¿no? Sergio Botana. Otro sheriff. A propósito de el último informe, el anterior de la JUTEP, que era sobre el intendente de Artigas, Caram, ¿no? O sea, que cuestionan a los que controlan y no hacen nada con sus correligionarios acusados. Lo que pasa es que a su vez episodio, no. Botana había sido en su momento cuestionado por la JUTEP por otros episodios, ¿no? Bien. Entonces, Botana señala que la JUTEP actúa de manera diferente. Con el caso Sendic no lo escuché cuestionar a la JUTEP. Él ve un tratamiento diferencial cuando se trata de jerarcas del Partido Nacional, en este caso concreto. Sí, claro. A ver, este caso creo que se volvió emblemático. Creo que no hay duda que el Partido Nacional en su momento hizo un tratamiento exprés debido a las circunstancias políticas. Eso no hay duda. Que no quita que dentro del Partido Nacional hay gente que sigue creyendo que lo que hizo fue lo correcto y lo está defendiendo. Pero de vuelta, es como que nos sorprendemos por cosas que sabemos que existen y que están ahí todo el tiempo. Pasa algo y nos sorprendemos. ¿Cómo funcionan las intendencias en el interior? Sabemos cómo funcionan. Y después depende del personaje que tenés de intendente. Acá Sí. tenemos un personaje de intendente que se ve que estaba en esta. Y le gustaban este tipo de cosas. Y bueno, es bastante, desde una óptica más saludable, más monteviana, es lamentable. Y tiene que ver, y hay una discusión, me parece que Pablo la quiere dar siempre, pero siempre queda medias tintas, es
es el Uruguay que tenemos también, la cantidad de intendencias, la cantidad de funcionarios, la cantidad de pasantías, el poder discrecional que le da a un intendente dar trabajo, sacar trabajo. O sea, eso es horrible. El intendente es quien te salva la vida o no te salva la vida, quien te da el premio te castiga. Y la institucionalidad hoy está preparada para que haga eso, para que relativamente lo pueda hacer. Yo creo que ahí hay un punto que hay que ver, que no tiene que ver necesariamente con achicar el Estado desde el punto de vista del para Pablo sí. trance. Puede ser que para Pablo sí, pero no para todos. O sea, la organización institucional tiene mucho que ver con eso. Y una chiquitita que tiene que ver con este tema, que es, yo me niego sistemáticamente, no pasó en este tema, pero sí pasó en otros, que para mí fueron muy feos, me niego sistemáticamente a la ejecución sumaria de personas en las redes sociales. Partidos políticos han hecho renunciar, han expulsado, han sacado de sus cuadros, le han quitado el trabajo, ¿tá?, a personas en ejecuciones sumarias por temas de redes sociales. Me recuerdo un caso de violencia doméstica que pasó en el Frente Amplio, que en 72 horas lo volaron. Nadie sabe si era culpable, no era culpable, cuál era la realidad. Lo que estás hablando es del caso del Gucci. No, es el caso de un alcalde, no recuerdo el nombre. Está bien. 72 horas, me acuerdo, fue una cosa... No fue por redes sociales, sí. Hubo una denuncia planteada en el marco de la intendencia. Pero la presión en redes sociales, en 72 horas... Forma parte, a ver, yo creo que actuó bien el Frente Amplio y le hizo renunciar el Frente Amplio. Yo creo que eso que estás diciendo forma parte de una construcción cultural poderosa que creo que tiene cosas muy importantes en términos de democratizar el acceso a la información y a las noticias y todo, y cosas terribles en relación a la rapidez con que se toman posturas. O sea, comparto que no formo parte de la cultura de redes en esta dirección. Recién Martín decían, igual, nos vamos un poquito del tema, decía, actuó bien el Frente Amplio. Ninguna decisión que decida sobre el destino de una vida de una persona en 72 horas está bien tomada. Igual, nosotros estamos en este momento en el Frente Amplio discutiendo. El sábado estuvimos reunidos con muchísimas mujeres del departamento de Canelones que acaban de resolver el tratar de colocar en el ámbito público el debate de que quienes ejercen violencia hacia las mujeres probada, violencia o que han tenido medidas cautelares o denuncias, no deberían representarnos en lo público. Ahí también estuvo planteado el tema del alcance de estas cosas, y yo creo que también cuando hablamos de la ética en la cuestión pública tenemos que colocar cada vez en una cultura que va diciendo esto no va, antes podía ir, formo parte de una cultura donde esto yo lo admito en ciertos espacios. Bueno, esto me parece que lo plantean las jóvenes del Partido Nacional, que lo plantea Beatriz Argimón, y de inicio con mucha fuerza, debería ser parte de una construcción cultural que ojalá el Partido Nacional el lunes que viene le diga a la ciudadanía uruguaya también en eso, le dé una lección en términos de ética a todos los uruguayos. Queda abierta entonces ahí otra discusión. Lo que planteaba Martín era una cuestión de procedimientos, ¿no? Absolutamente. De tiempos. Que cada vez se ve más. Hay que protocolizar, hay que trabajar. Pero cada vez se ve más lo contrario. Pero cuando toma Estado público, el tratamiento es diferente que si no tomara Estado público. Los juicios sumarios en realidad existieron toda la vida en términos culturales para las denunciantes. Eso existió toda la vida. Pero yo no niego eso, ni lo pongo como, o sea, y tenés razón en eso. Se nos hizo largo este tema, van a quedar apretados los otros, pero bueno, ya volvemos enseguida, retomamos esta tertulia.